Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer un ejercicio del ciclo for para que quede más reforzado el conocimiento de esta estructura de control repetitiva, porque el ciclo for nos permite repetir un bloque de código un determinado número de veces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa que nos permite introducir 5 números enteros y que los sume y que posteriormente nos muestre el resultado de la suma. Para eso vamos a hacer uso del ciclo for. Entonces voy a declarar una variable de tipo entera de 32 bits. Esta parte pues ya lo expliqué en el tema de tipos de datos. Si no te sientes familiarizado con esto, te recomiendo mucho los videos anteriores. En mi canal, esta es reproducción, curso de C# desde cero. Declaro la variable int32. De igual manera la podemos poner así. Int es lo mismo. Entonces pongo int32 le vamos a dar un nombre a la variable. Le voy a llamar num. ¿Sí? También necesitamos una variable para la suma, es decir, un lugar donde poder almacenar la suma de cada número que vayamos introduciendo. Esto se pinta en verde porque no estamos usando aún la variable, solamente la estamos declarando. Entonces, declaro la variable de tipo entera llamada suma y le voy a dar un valor inicial de 0 y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar el ciclo for porque en vez de nosotros poner el código 5 veces, vamos a poner una vez el código y este se va a repetir 5 veces. Eso es con el ciclo for. Vamos a inicializar a la variable i en 1. La estamos declarando aquí mismo a la variable i, pero de igual manera la podemos declarar fuera del ciclo for, es decir, simplemente poner el nombre de la variable y aquí declarar la variable. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces estamos declarando la variable i fuera del ciclo for. Y aquí dentro de los paréntesis del ciclo for estamos usando ya la variable. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir el código dentro del ciclo for? 5 veces. Desde i igual a 1 hasta i igual a 5. ¿Sí? Y en cada repetición se va a ir incrementando el valor de la variable i. Vemos que tenemos el ciclo for dentro del método main. Yo sé que al inicio puede resultar un poco confuso ver tantas llaves, pero esta parte funciona de este estilo. Esta es la llave del namespace que abre y esta es la que cierra. Creo que tengo una llave de más. Ahí está. Esta es la llave del namespace que abre, esta es la que cierra, la de cierre. Esta es la llave de la clase que abre, esta es la que cierra. Esta es la llave del método main que abre, esta es la que cierra. Y dentro pues está el ciclo for. Entonces, ahorita les voy a explicar de mejor manera esta parte dentro de los paréntesis. Vamos a hacer que se nos pida introducir el número. Introduce el número entero. ¿Sí? O sea que vamos a mostrar un mensaje primero que nos pida introducir el número entero. ¿Sí? O vamos a poner introduce un número entero. Y esto pues se nos va a pedir 5 veces. ¿Y dónde vamos a almacenar el número entero? Pues en la variable num. ¿Sí? La variable num. Para eso vamos a utilizar el método readLine de la clase console, pero hay que recordar que como es un número entero lo que necesitamos almacenar, tenemos que hacer una conversión. int32.parse. Si no te sientes familiarizado con esta parte, realmente te recomiendo los videos anteriores para no detenerme a explicar nuevamente esto. Entonces, bueno, en esta parte lo que sucede es que se nos lee lo que nosotros tecleemos, lo que tú teclees con tu teclado se te va a leer y se va a realizar la conversión. Y posteriormente con el operador de asignación, el número que tú hayas capturado lo vas a almacenar en esta variable. Y tú dirás, pero si necesitamos 5 números para hacer la suma con los 5 números, ¿por qué nada más una variable? Porque vamos a estar utilizando la misma variable. Es decir, la misma variable y esta variable se va a ir sobreescribiendo en cada iteración del ciclo for. Y entonces dirás tú, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a ir perdiendo el valor. Pues no precisamente, sino que en la variable num sí se va a ir perdiendo el valor, pero lo vas a ir sumando en la variable suma. Entonces la variable suma va a tener la información del total de la suma. Entonces eso es lo que va a suceder. Y cada vez que se esté repitiendo el ciclo for, se va a ir aumentando el valor de la variable suma, se va a ir sumando, ¿sí? Entonces, en los videos primeros de este curso voy a poner un comentario, acá un comentario
Estos comentarios pues no se ejecutan, es simplemente para tener una referencia, es como un estilo nota para ti mismo. Yo expliqué algo así, si recuerdas. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? X más igual a Y es lo mismo que X es igual a X más Y. En esta ocasión voy a utilizar de esta forma y en videos posteriores de esta forma, ¿sí? Es un tipo de asignación. Entonces, voy a poner lo siguiente. Y ahora te voy a explicar cómo funciona esta parte del código. Bueno, se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 1. Entonces voy a poner un comentario que la i comienza en 1. Se ejecuta el ciclo for, ¿no? Te muestra en pantalla el mensaje que dice introduce un número entero. Posteriormente se pone en ejecución la línea siguiente y en esta parte introduces el número entero. Vamos a suponer que introduciste el 40. Entonces tú introduciste un 40. Entonces num es igual a 40, ¿sí? Lo introduciste y se almacenó en la variable num. Después de esto, suma va a ir cambiando de valor. Suma va a ser igual a suma más el valor que hayas introducido. Para eso le diste un valor inicial a suma. Suma inicialmente vale 0, entonces suma va a ser igual a suma, es decir, el nuevo valor de suma que está aquí va a ser igual al valor actual de suma, que es 0, más el valor que hayas capturado en tu variable num. Es decir, suma va a ser igual a suma, que es 0, más num, que es 40. O sea que suma ya no va a ser igual a 0, ahora va a ser igual a 40. Ya, el 0 ya se fue. Ahora está un 40 en la variable suma, ¿sí? Entonces, nuevamente, después de esto, se incrementa la variable i en 1. Entonces, ahora la i vale 2. Se evalúa la condición. La variable i, el valor de i que tiene ahorita es menor o igual que 5. 2 es menor que 5, pues se cumple la condición, se ejecuta nuevamente el ciclo for. Se ejecuta. Después de esto, a ver, esta parte soy muy... Después de esto, a ver, esta llave de qué es. Esto es el ciclo for, este es el método main. Bueno, después de ejecutarse el ciclo for, pues vemos, ya vale la variable i1, 2. Pues me muestra el mensaje que me pide nuevamente un número entero, ¿sí? Entonces lo introducimos en esta parte. Vamos a suponer que introduciste el 8. Ahora num ya no va a valer 8. Ese 40 ya fue. Ahora num tiene el valor de 8. Y no importa que ya se haya perdido el valor de 40 de la variable num, porque tú ya lo sumaste en la variable suma. Entonces num ahora vale 8. Después de esto, suma va a cambiar de valor. Suma va a ser igual al valor de suma. Suma ya no va a valer 0, acuérdate. Ahora se quedó en 40. Entonces suma va a ser igual a suma, que es 40, más el nuevo valor de num, más 8. Es decir, que suma ahora vale 48. ¿Sí? Entonces, nuevamente, después de esto se incrementa la variable i en 1. Y nuevamente te pide que introduzcas un número entero. Después de esto introduces otro número entero y vamos a suponer que introduciste el 2. Entonces, después de esto, suma ya no va a valer 48. Suma va a ser igual a suma, que se quedó en 48, más el nuevo valor de num. O sea que suma ahora va a valer 50, ¿sí? Después de esto, la variable i se incrementa a 4. Y nuevamente te pide que introduzcas un número entero. Lo introduces en esta parte. Y después de esto, ¿qué pasa? Suma. Vamos a suponer que introduciste el 4. Es más, el 100. Entonces, suma ya no va a valer 50 como se había quedado anteriormente. Suma va a ser igual ahora a suma, que se quedó en 50, más num, que es 100. O sea que suma va a valer igual a 150. Después de esto se repite. Bueno, la variable i se incrementa a 5 y te pide, se ejecuta el for, te pide nuevamente que introduzcas un número. Vamos a suponer que introduciste el valor de 40. Entonces suma va a cambiar de valor, suma va a ser igual a suma, que se quedó en 150, más 40 va a ser igual a 190. Es un ejemplo que tú hayas introducido esos números. Después de esto, ya voy a borrar esto. Finaliza el ciclo for. ¿Por qué? Porque después de esto la variable i se incrementa a 6 y deja de cumplirse la condición. 6 ya no es menor ni igual que 5. Entonces suma se queda en 190. Finaliza el ciclo for y después ejecuta la siguiente instrucción fuera del ciclo for. Vamos a mostrar
el resultado de la suma. El resultado de la suma está en la variable suma. Así que pones el mensaje que diga la suma es y concatenas, agregas a la variable suma que contiene el resultado de suma, por eso lo ponemos sin comilla doble para que aparezca el valor de la variable suma. Ponemos al método readKey para que te pause la pantalla y después de esto vamos a poner en ejecución este código para ver el funcionamiento. Vemos aquí, me pide que introduzca un número entero. Como está dentro del ciclo for, esto se va a repetir 5 veces. Voy a poner 40. Me pide nuevamente un número entero. Voy a poner 12. Me pide nuevamente un número entero. Voy a poner 4. Me pide nuevamente un número entero. Voy a poner 100. Y me va a pedir el último número entero. Voy a poner otro 100. La suma es 256, podemos ver aquí 40 más 2 es 52, más 4 56, más 200, es decir, más 100 más 100, 256. Y aquí podemos ver que nosotros pusimos en la línea 15 solamente una vez el código que dice introduce un número entero y esto se repitió 5 veces. De igual manera, al momento de introducir el número, esto solamente lo pusimos una vez cada línea y con el ciclo for hicimos que se repitiera 5 veces. Entonces, esto es todo. En el siguiente video voy a realizar otro ejercicio del ciclo for para que quede más reforzado el conocimiento. Entonces nos vemos, chao.